Hoy uno ve con gran preocupación cómo hay gente ansiosa, deprimida por la situación en la que estamos pasando. Hoy este mensaje se llama "La ansiedad me está matando". Y para eso quiero leer con ustedes en Marcos capítulo 4, el verso 35. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este episodio nosotros vemos a los discípulos yendo hacia el otro lado por mandato de Jesús. Pasemos al otro lado. Pero en el transcurso del viaje comenzó una tempestad y dice que las olas entraban en la barca y la barca comenzó a hundirse. Lo tremendo de esto es que Jesús estaba dormido. La pregunta es: ¿quién duerme en medio de una tormenta? ¿Quién puede estar tranquilo en medio de la tormenta? Su confianza estaba en el Padre. Ahora, los discípulos, nosotros vemos que comenzaron a hacer por su propia cuenta todo lo que estaba a la mano para intentar salvarse. Estaban temerosos, estaban ansiosos porque, por supuesto, la barca se les hundía. Las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestra ansiedad. La ansiedad se produce por la forma en que nosotros pensamos acerca de las circunstancias. Es decir, nuestros pensamientos provocarán la manera de cómo nosotros vemos las cosas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la ansiedad es un ataque del diablo. La ansiedad y todos sus sinónimos como el afán, las preocupaciones, el miedo, todos son productos de la falta de fe. Es decir, que la ansiedad es un tipo de incredulidad. La ansiedad surge cuando se cree que Dios no existe o que Dios no está con nosotros. Nuestra forma de pensar hará que nosotros nos sintamos o ansiosos o seguros. Por eso, mi insistencia de que nosotros debemos conocer la palabra de Dios y poner nuestra fe en ella. Jesús les había dado una palabra a sus discípulos: pasemos al otro lado. La fe tenía que estar en esa palabra, porque si Jesús había dicho que pasaran al otro lado iban a pasar. Por eso Jesús dormía tranquilo, porque sabía que iba a llegar seguro a su destino. Pero los discípulos no creyeron en esa palabra. Mientras estuvieron en la barca, Jesucristo estaba allá adentro, pero para ellos Jesús no existió. Jesús fue la última opción. Lo primero que ellos hicieron fue intentar salvarse de su propia forma, de su propia manera, sacando el agua y quién sabe qué otras cosas más harían para tratar de salvarse y no hundirse. Y como última opción fue que llegaron a Jesús a despertarle. Jesús no puede ser la última opción.
Jesús siempre debe ser la primera opción, porque Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos, a salvarnos, a libertarnos, a sanarnos. Jesús siempre está dispuesto a hacer algo poderoso por nosotros. Es por eso que nuestra fe tiene que estar en Él y en su palabra. Imagínense ustedes, el bebé depende de su padre y su madre. Y el bebé no tiene que preocuparse de lo que va a comer. El bebé no se preocupa de lo que va a vestir. De eso se debe preocupar sus padres. Sus padres le garantizan a él su subsistencia. Le garantizan a él su comida, su ropa y su futuro. Porque inclusive hasta nosotros ahorramos para que el futuro de nuestros hijos sea excelente. Tengan un buen lugar donde vivir, buena comida, buena ropa y buenos estudios. Ahora, si nosotros siendo malos, dijo Jesús, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará con Jesucristo buenas cosas. Es decir, Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Y cuando Jesús enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, Él es nuestro Padre y Él está al cuidado de nosotros. El Padre nos cuida como hijos suyos que somos. Tiene cuidado de nosotros. El detalle es que nosotros tenemos temor y tenemos temor a la muerte. Pero quiero decirte que la muerte en esta tierra, Jesús la venció. Y si Él la venció, Él nos prometió que nosotros también la venceríamos. Es decir, va a llegar un momento en esta vida que vamos a morir, sí. Pero así como Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos y reinaremos para siempre con Él. Esas son sus promesas. Entonces, la ansiedad, el miedo, el temor que nos pueda producir cualquier cosa de este mundo, está todo en nuestra mente. Satanás se encarga de que nuestra mente nos produzca ese temor. Nosotros debemos echar fuera ese temor por el amor de Dios. Eso es lo que dice su palabra. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es perfecto y ese temor tiene que salir fuera de nuestra vida y que nosotros podamos vivir tranquilamente y reposadamente, teniendo confianza de que el Señor tiene cuidado de todos los suyos. Serás libre de la depresión y de la ansiedad cuando conozcas a Jesús y cuando sepas que Él está contigo dentro de la barca, que Él no te abandona ni te dejará solo nunca, porque su promesa es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es todopoderoso. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si está contigo, nada podrá dañarte. Nada podrá quitar tu visión de la meta donde quieres llegar. Si Él dijo, pasemos al otro lado llegaremos. Esa es nuestra confianza. Fíjense, Él no dijo que no iban a haber turbulencias. Él dijo, pasemos al otro lado. Y el pasar al otro lado conlleva a que cruzaremos turbulencias, cruzaremos tempestades, pero las tempestades, si nuestros ojos están puestos en Jesús, nunca nos detendrán. Por el contrario, llegaremos a donde Jesucristo dijo que nosotros llegaríamos. Cuando los apóstoles conocieron a Jesús, tuvieron una experiencia con Él, el miedo salió de ellos. Hasta martirizarse algunos. Murieron decapitados, aserrados, apedreados, inclusive hasta crucificados. Muchos de ellos presos en la cárcel cantaban de gozo, alababan a Dios de alegría. El miedo se había ido. Lo logró porque conocieron a Jesús de tal manera que el miedo se fue. Debes conocer a Jesús de tal manera que ese miedo se vaya de tu corazón, se vaya de tu mente y tú puedas ser completamente libre. ¿Qué seríamos capaces de lograr y de alcanzar si no le tuviésemos miedo a nada, ni siquiera a la muerte?
realmente seríamos indetenibles. Y eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Dios quiere, que nada nos detenga. Lo único que nos puede detener es Él. Pero Él nos invita a avanzar y nos invita a pasar al otro lado. Atrévete conmigo, pasemos al otro lado.